Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Ben Wooding, nos habla de las peculiaridades que logran colarse en nuestra vida diaria. Algo anormal que realmente no tiene importancia, pero un día lo notas y comienzas a pensar mucho sobre ello. ¿Por qué nadie más se da cuenta? ¿Por qué a nadie más le importa? Los dejo entonces con Nunca debí investigar por qué no hay árboles en el vecindario. Vivir en los suburbios siempre me ha hecho sentir un poco incómoda. El extraño calco de las casas, como si llegaran prefabricadas en la parte trasera de un camión. Cada casa es un clon de las vecinas. Cuando vives en un vecindario como el mío, empiezas a sentir que las personas que viven dentro de esas casas también son de la misma fábrica. La realidad es demasiado a menudo domesticada por el plano de un ingeniero. Una mañana, mientras saboreaba mi café y disfrutaba del silencio, se me ocurrió algo que me pareció particularmente extraño en la zona. Era algo tan sencillo, tan reconocible, que me pregunté por qué no me había dado cuenta antes. El vacío que se tragaba el espacio, la falta de sombra, la respuesta que se escondía a plena vista, casi pidiendo ser reconocida. No había árboles. No es raro que la vegetación escasee en zonas como esta. Hoy en día se construye todo tan rápido que no hay tiempo para que la naturaleza se interponga en el camino. Pero aún se ven árboles que se elevan a lo largo de la carretera, bloqueando el zumbido del tráfico. Todavía hay arbustos grandes o pequeños que delimitan las casas. La flora escondida entre el concreto hecho por el hombre existe no porque alguien lo haya hecho así, sino porque la naturaleza lo imploró. ¿Dónde estaban? Miré por la ventana esperando equivocarme. Seguramente debe haber algo en algún lugar que se me ha escapado. La falta de tierra me devolvió la mirada. Cemento gris, vallas de madera, casas pintadas de blanco, cada una con el mismo plano. La pristinidad de cada patio solo lo parecía porque era falsa. Césped de plástico, hecho no en la tierra, sino en una fábrica. El sol brillaba, pero se sentía desperdiciado aquí, como un hermoso marco sin un retrato dentro. ¿Siempre había sido así? Hubo un tiempo en que los patios estaban llenos de cobijo natural. Había amanecido con el canto de los pájaros. Podía vislumbrar las ardillas dispersándose por la corteza, evitando por los pelos chocar contra la parte inferior de una pajarera. Oí crujir las escaleras cuando mi esposo bajó, una hora más tarde que yo, como era de costumbre. «Buenos días, cariño». Casi no respondí, perdida por la curiosidad. «Cariño», hablé sin dejar de mirar por la ventana. «¿Dónde está el árbol más cercano?» Silencio, seguido de una leve risa. «¿El árbol más cercano?» «Sí». Me di la vuelta para mirarle. «No hay un solo árbol en esta calle y ni siquiera recuerdo la última vez que vi uno sin salir de la ciudad». Abrió la boca para contestar, pero no le salió ninguna palabra. Cerró los labios, haciendo un leve gesto de enfado mientras pensaba. «No estoy seguro. Eso es muy extraño». Su preocupación se desvió hacia mí. «Cariño, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma». En cierto modo, lo había visto. Los restos fantasmales de la naturaleza estaban presentes a nuestro alrededor. Todos los árboles talados para hacer nuestras vallas eran el ejemplo más básico. Pero no quería parecer una loca, así que lo dejé. «Sí, solo me pareció extraño». Plagó mi mente todo el día. No sé por qué me afectó tan profundamente. Tal vez fue el hecho de que seguía siendo inexplicable. ¿Por qué nadie más se había dado cuenta? O al menos nunca habían mencionado esta rareza. ¿Lo estaba convirtiendo en un problema mayor de lo que realmente era? Mis preguntas querían respuestas, y pude ver a una de mis vecinas, Edith, caminando por la acera. Edith es una señora encantadora. Vive sola desde que falleció su pareja.
pero eso fue antes de que yo viviera aquí. Habla mucho de Mike. Me gustaría haberlo conocido. Parece un gran hombre. No tiene familia que la cuide, pero a pesar de su edad, se las arregla perfectamente viviendo sola. Es fuerte y a menudo me ha inspirado a mí a ser más fuerte. Abrí la puerta principal, actuando como si acabara de salir de casa, y la vi. «Edith», sonreí mientras caminaba hacia ella. «Oh, qué alegría verte, querida». Su voz siempre era tan cálida. Al estar sola la mayor parte del día, siempre agradece una larga interacción social. Hablamos un rato, poniéndonos al día. Dijo que no quería desaprovechar el buen tiempo y que Mike siempre lo aprovechaba. Nunca llegó a cerrar el caso con él. Nunca se descubrió la causa de su muerte. Fue encontrado en los arbustos de unos pueblos más allá, cubierto de su propia sangre a pesar de no tener heridas visibles. Nunca he indagado más. Solo hablo de ello cuando ella saca el tema. Cuando parecía que las cosas estaban terminando, cambié de tema. «Edith, ¿alguna vez te has dado cuenta?» Me puse nerviosa de tan solo mencionarlo, pero no estaba segura de por qué. «¿Te has dado cuenta de que no hay árboles por aquí?» Señalé las casas mientras miraba a mi alrededor, como si fuera posible señalar directamente la falta de algo. Mirando de nuevo a Edith, su cabeza estaba ligeramente inclinada mientras me miraba. «¿Qué pasa, querida? ¿No hay árboles? ¿Qué quieres decir?» Me sentí un poco tonta, casi preguntándome si se me habían escapado algunos, de alguna manera ciega a ellos. «No hay árboles, ¿verdad?», me pregunté incluso a mí misma. Ella me miró fijamente sin responder. Al principio pensé que se estaba dando cuenta de lo mismo que yo, pero el silencio se hizo más largo, incómodamente largo. «No hay árboles», empecé a aclarar de nuevo, cualquier cosa para llenar el aire vacío. Su rostro pareció caer. Me miró directamente a los ojos y sus írises se dilataron. Mantuvo el contacto visual solo un momento antes de empezar a mirar frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los árboles?», murmuró entre rápidos movimientos de cabeza. «Hey, Edith, mírame», sostuve su brazo para apoyarla mientras se tropezaba. Casi desearía que no me hubiera devuelto la mirada, la quietud en sus ojos mientras sus labios temblaban, su piel palidecía y las rodillas se le doblaban. «¿A dónde se han ido?», gritaba ahora. «¿A dónde se han ido todos?». Su cabeza se inclinó ligeramente hacia arriba, como si intentara vislumbrar los imponentes árboles que simplemente no estaban ahí, solo el cielo despejado. Otros vecinos de la calle empezaron a asomarse por sus ventanas o puertas. Algunos se apresuraron a ayudarla. Uno la sujetó por debajo de los brazos, la bajó lentamente a la acera y le permitió sentarse. Otro se arrodilló a su lado. «Edith, ¿estás bien?», le preguntó. «¡Árboles! ¡No hay árboles!», fueron las únicas palabras que pude distinguir entre revoltijos e incoherentes. El hombre me miró. «¿Qué le has dicho?», un arrebato de ira en su voz. ¿Por qué me culparía inmediatamente? «No lo sé», no encontraba las palabras. «Hablé de los pocos árboles que hay y ella empezó a asustarse». Me sentí fatal. No era mi intención que ocurriera esto. El miedo que le había provocado. Los dos hombres la levantaron y la llevaron a su casa. Intenté seguirla, pero uno me levantó la mano, con la palma abierta. «Creo que deberías marcharte». Había defendido mi caso. Me preocupaba por ella y quería ayudarla, pero sentí que tenía poco en lo cual apoyarme, dado que yo era la causa de su estado. Volví a casa y le conté a mi esposo lo que acababa de pasar. ¿Estaba tan perplejo como yo? Esa noche me costó conciliar el sueño. Solo pensaba en Edith y aún así en la falta de árboles. Dado el silencio que había afuera, fue como si un cuchillo cortara impíamente el aire cuando el silencio se transformó en otra cosa. ¿Eso es viento? No. ¿Entonces susurros? No, tampoco. ¿Qué diablos es eso? Me levanté y miré por la ventana. No veía la fuente del ruido.
Al abrir la ventana sin hacer ruido se oyó más fuerte, aún silencioso, pero lo bastante alto como para que pudiera intuir su dirección, directamente hacia abajo. Asomándome ligeramente por la ventana pude verlos. Una persona de pie frente a nuestra puerta principal, hablando. El volumen era lo suficientemente bajo como para poder mantener la voz ambigua. Solo un flujo constante de sonidos entre dientes, con palabras vagas que apenas se podían distinguir. Rama e invisible. La misma frase, fuera lo que fuera, se repetía como un tocadiscos estropeado. Escuché con mucha atención, esforzándome por encontrar el significado. Finalmente, pude descifrarlo. La rama invisible bendice este lugar. La rama invisible bendice este lugar. Mi esposo se despertó. Oí que las sábanas se movían un poco detrás de mí. ¿Qué es ese ruido? Sus palabras graznaron a través de su estado cansado y medio dormido. Le miré y abrí la boca para contestarle, antes de darme cuenta de que el canto había cesado. Mirando hacia atrás, pude ver la figura huyendo. Parecía desaparecer. Sus ropas negras como la tinta hacían fácil perderlos rápidamente en la noche. Por la mañana, me quedé mirando por la ventana. La falta del sueño y el terror que me inspiraba Edith y las rarezas encontradas por la noche se combinaban en una horrible sensación de fatalidad inminente. Mi esposo intentó consolarme, pero sus explicaciones cayeron en oídos demasiado curiosos para aceptar sus soluciones. Probablemente fue algún adolescente idiota. Edith es vieja. A veces pasan cosas así. Seguro que hay árboles en algún lugar de la ciudad. Sus intenciones eran buenas. Él tenía la mejor disposición. Simplemente no podía ver el panorama completo. Todo esto tenía que encajar. Lo sabía. Yo tampoco podía ver el panorama general, pero podía ver el rompecabezas que lo componía. Solo tenía que encajarlo. Hacia el mediodía, salí de la casa y me dirigí 2 puertas más abajo a la casa de Edith. Quería disculparme por lo del día anterior. La caminata me pareció la más larga de mi vida. A cada paso sentía que me miraban. El miedo me atenazaba el pecho. Seguía siendo muy consciente del entorno antinatural. Un lugar que antes me había parecido mi hogar, ahora me parecía un falso aumento de la realidad. Consideré la posibilidad de dar media vuelta, pero sabía que eso solo me consumiría aún más. Quizá debería haberme ido a la casa. Quizás la ignorancia es la felicidad. Me acerqué a la puerta de Edith y me detuve un momento a pensar si debía tocar. Incluso cuando levanté una mano, con el puño cerrado me detuve. Finalmente, después de una respiración profunda, golpeé 3 veces. Luego 3 veces. Luego 3 veces más. Cada oleada de toques tuvo unos minutos de intervalo. Sin embargo, no hubo respuesta. Edith siempre estaba en casa a esta hora, almorzando. Sabía que esto no estaba bien. Si hubiera estado en un mejor estado de ánimo, probablemente no habría pensado demasiado en ello, pero todo esto era demasiado al mismo tiempo. Probando suerte, tiré del pomo. La puerta estaba abierta. Con sorprendentemente menos aprensión de la que debía haber sentido al tocar, abrí la puerta y entré. ¡Edith!, grité mientras caminaba por su corto pasillo. Nunca había estado en su casa. La mayoría de las paredes estaban cubiertas de fotos, toda su vida expuesta en ellas. En muchas de las fotos más jóvenes estaba con un hombre, supongo que era Mike. Al entrar en la cocina, vi la puerta del refrigerador abierta de par en par. La luz se dispersaba por el suelo, mientras un suave zumbido llenaba la habitación. Sobre la encimera había un sobre con mi nombre escrito a pluma. Nunca abriría el correo de otra persona, pero esto estaba dirigido a mí. Es mi propio correo. También pensé que, tal vez, Edith podría haber escrito algo que podría ayudarme a encontrarla. El sobre no estaba cerrado. Podía ver el papel asomándose con algo impreso en él. Lo saqué con cuidado. Mis ojos tardaron unos segundos en comprender lo que estaba viendo. Edith, claramente reconocible, con la ropa empapada en sangre, estaba tumbada en un arbusto, apretujada entre el follaje y las ramas espinosas.
Las hojas parecían rodearla como si el propio arbusto no hubiera sido perturbado. Era como meter un objeto en una caja sin abrirla. Mi ritmo cardíaco se aceleró, casi latiendo a través de mi pecho. Mis manos temblorosas no podían sostener el papel con firmeza. Sentí que se me llevaban los ojos de lágrimas y las enjuagué para poder distinguir la frase escrita debajo. No rompas la rama que te alimenta.